En este video explicaré cómo realizar una sección de construcción con ayuda de AutoCAD. Se debe de tener en cuenta los siguientes datos del proyecto: configuración topográfica, perfil del terreno, secciones transversales, propuesta para subrasante, identificación de tipo de suelo. Entonces seleccionamos cualquier sección transversal, en este caso se selecciona la 0+800, que se encuentra dentro de nuestro tramo de 1+200. Y ahora copiamos nuestra línea de terreno natural hacia una retícula con cuadrículas de 1 por 1 metros, y se agregan los datos de elevación del terreno natural, estación, el centro de línea, indicar si se trata de terraplén o corte con la información de la propuesta de la subrasante. En este caso se trata de un terraplén con una altura de 1.1243 metros. Con los datos y resultados de la identificación del tipo de suelo del proyecto, se tiene la siguiente combinación, que es A, B, G, E, L, en donde el manual de la SCT, y de acuerdo al terraplén que es mayor a 80 centímetros, se tiene un espesor para capa de transición de 50 centímetros, y un espesor de subrasante de 30 centímetros. Entonces, con los espesores de terracerías y con los espesores para carpeta, base y subbase de 10, 15 y 20 centímetros, respectivamente, obteniendo como un total de 100,25 centímetros, se proyectan hacia arriba del nivel que alcanza el espesor del terraplén, que es de 1.1243 metros. Y en este caso, debido al tipo de suelo en este tramo, se tiene un despalme de 10 centímetros, el cual se proyecta por debajo de la línea del terreno natural, representándola con línea discontinua. Como el camino del proyecto es tipo C, se tiene un ancho de calzada de 3.5 metros. Dicha distancia se proyecta a partir del centro de línea del terreno natural, hacia la izquierda y a la derecha. Con esa línea de referencia, podemos cortar las líneas largas de las capas proyectadas, dejando solamente la línea de terreno natural y la de despalme. Como la pendiente del bombeo del proyecto es de menos 2%, se le tiene que dar una inclinación a la línea de 3.5 metros. Esto quiere decir que si tenemos una distancia de 10 metros, el 2% de pendiente le corresponde un decremento de 20 centímetros. Entonces, en este caso a 3.5 metros, la línea decrementa 7 centímetros a partir del eje de terreno natural. Entonces, con referencia a esta inclinación de la calzada, también le debemos de agregar la misma pendiente a las demás líneas de las capas. Esto se realiza desfasando la línea de referencia con el comando offset o desfasar, por lo que se desfasan con referencia a la medida de sus respectivos espesores. Posteriormente, como se trata de un terraplén que ronda entre los 0.80 y 2 metros, de acuerdo al manual, se proyecta un talud de 2x1. Entonces, a partir de los extremos de la calzada, que serán los hombros del talud, se trazan como referencia unas polilíneas que representen el 2x1 de su inclinación. Ahora se proyecta la línea de la inclinación hasta topar con la línea del terreno natural. Se hace el mismo procedimiento para el otro extremo del centro de línea, en donde se intersecta la línea del talud con la línea del terreno natural, se proyecta dicha intersección verticalmente hacia abajo hasta topar con la última capa o capa de despalme, dejando solamente el espesor del despalme en nuestra sección de construcción. Se tienen que prolongar las líneas de las capas hasta topar con el talud de la sección. Analizando las medidas de la calzada de la sección de construcción, se propone agregar una ampliación para ambos extremos. Esta distancia está definida como sobreancho y se determina con la siguiente fórmula: sobreancho es igual a espesor de capas de base, subbase y carpeta, sobre la inversa de la altura vertical del talud, más menos el respectivo porcentaje de bombeo, este último en decimales. Entonces, una vez contando con los datos ya dimensionados en nuestra sección, se procede a sustituir los datos en la fórmula.
obteniendo como resultado 1.20 metros. Dicho resultado se prolonga horizontalmente en cada extremo de nuestra sección de construcción por debajo de la carpeta, con una polilínea. En el caso del talud, este se desplaza hasta donde llegó la línea prolongada de la ampliación, por lo que las líneas de las capas de subbase, base, capa subrasante y capa de transición se prolongan hasta la nueva posición del talud. El pie del talud tiende a cambiar de posición. Entonces tenemos que prolongar la línea del pie del talud hasta topar con el terreno natural. Y en donde se intersecta con esta, se prolonga una línea vertical hasta llegar a nuestra capa de despalme. Gracias a la ampliación del sobreancho, es posible tener el espacio adecuado para maniobras de maquinaria pesada en el procedimiento constructivo. Ahora se obtienen con el comando AA el área respectiva de cada capa de la sección. Para el caso de las capas de terracerías y para la subbase, base y carpeta, se seleccionan sus respectivos vértices, formando un polígono definido, y así obtener dicha área de cada capa. Para el caso del área del despalme, esta se obtiene seleccionando la mayor cantidad de puntos que se alineen de acuerdo a las irregularidades del terreno. Finalmente, se agregan los respectivos datos de las áreas obtenidas, al igual que los datos de estación. Indicar valor de terrapleno corte. Indicar combinación de tipo de suelo. Elevación del terreno natural. Porcentaje de bombeo. Inclinación de talud. Etc. Gracias.